¿Cómo está? Bienvenido al espacio de Noticias de Telesur. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Bueno, pues en primerísimo lugar es noticia Venezuela. Delegaciones del gobierno bolivariano y la oposición, sectores de la oposición, se reúnen en Noruega para continuar con los mecanismos de diálogo por la paz y la estabilidad nacional, pese al persistente injerencismo estadounidense en asuntos del país suramericano. Rusia y organismos internacionales como la ONU mantienen su apoyo a la búsqueda de una solución pacífica entre las partes. Lo vamos a analizar hoy. En segundo lugar es noticia Colombia. La Procuraduría General de ese país abre una investigación preliminar sobre el comandante del Ejército, general Nicasio Martínez, por su presunta participación en la directriz que reviviría las ejecuciones extrajudiciales, conocidas también como falsos positivos. Las secuelas del artículo del diario The New York Times que el gobierno desmerita comprometen cada vez más a altos funcionarios de ese país. Lo vamos a ver. Y por último es noticia Europa. Tras las elecciones al Parlamento Europeo celebradas la víspera, el mapa político de esa región se reconfigura. El fin del bipartidismo, el ascenso de liberales y verdes, así como un crecimiento de fuerzas euroescépticas con la extrema derecha a la cabeza, son algunos de los resultados. Igualmente, lo vamos a repasar. Acompáñenos. Ya se lo decíamos, es noticia Venezuela. Delegaciones del gobierno bolivariano y sectores de la oposición se reúnen en Noruega para continuar con los mecanismos de diálogo por la paz y la estabilidad nacional, pese al persistente injerencismo estadounidense en asuntos de este país suramericano. Rusia y organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas mantienen su apoyo a la búsqueda de una solución pacífica entre las partes. Vamos a revisar los detalles en el siguiente informe. El gobierno de Nicolás Maduro insiste en el diálogo como vía para resolver las diferencias políticas en Venezuela y llegar a un acuerdo de paz y reconciliación, muy a pesar de las pretensiones de la Casa Blanca y sectores de la extrema derecha nacional que insisten en el desconocimiento de las autoridades legítimas y apuestan por una intervención militar o el golpe de Estado. Ahora, con Noruega como mediador, país que tiene amplia experiencia en diálogos de paz, se abre un nuevo intento de reconciliación entre las partes en conflicto. Hubo iniciativas similares en 2014, 2016, 2017 y 2018, pero no llegaron a buen puerto debido a los hilos manejados por la Casa Blanca para desconocer el liderazgo de la Revolución Bolivariana y activar un progresivo asedio que incluye un ilegal bloqueo económico e irrespeto a la autodeterminación de los pueblos. Las conversaciones iniciadas a mediados de este mes en Noruega han recibido el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas y su secretario general, Antonio Guterres, que se ha mostrado dispuesto a colaborar en el proceso. La canciller del país nórdico, Ain Eriksen Søreide, a través de un comunicado, reiteró el compromiso de su gobierno de seguir apoyando la búsqueda de una solución acordada entre las partes para Venezuela. El presidente Nicolás Maduro le agradeció a las autoridades noruegas por sus esfuerzos para avanzar a favor de la paz en Venezuela. El jefe de Estado agregó que la delegación de su gobierno mantiene buena disposición para trabajar la agenda integral acordada y avanzar en la construcción de acuerdos, por lo que viaja nuevamente a Oslo para darle continuidad al diálogo abierto con la oposición. La delegación del Ejecutivo venezolano está presidida por Jorge Rodríguez, vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda, y el canciller Jorge Arriaza. La delegación de la oposición la integran Stalin González, vicepresidente de la Asamblea, Fernando Martínez Mótola, el exministro de Transporte y Comunicaciones del gobierno de Carlos Andrés Pérez, y el abogado Gerardo Blay, presidente del Comando de Campaña de la Mesa de la Unidad Democrática, coalición que agrupa a los partidos de oposición en la nación suramericana. El Departamento de Estado estadounidense no tardó en reaccionar,
A través de un comunicado, consideró que lo único que se puede negociar con Nicolás Maduro son las condiciones de su partida. Otro en pretender boicotear este proceso de diálogo es el senador estadounidense Marco Rubio, quien en su cuenta en Twitter subrayó que el factor de diálogo político solo ha servido para dinamitar la frágil cohesión opositora. En contraposición a los aires beligerantes que llegan desde Norteamérica, Rusia saludó el encuentro e instó a partes involucrados a fortalecer este mecanismo de diálogo. El canciller Sergei Lavrov manifestó su rechazo a cualquier medida de ajuste contra América Latina e insistió en que su gobierno seguirá defendiendo los alcances de la Carta de la Organización de Naciones Unidas. En febrero pasado, el gobierno bolivariano propuso una agenda para dialogar con la oposición, versada en la recuperación económica, basada en el fin de las sanciones y del robo que Estados Unidos ha hecho del dinero venezolano en bancos internacionales, el fortalecimiento de la paz y el respeto al diálogo, así como la toma de acuerdos por la paz y la armonía nacional, mientras que la retórica del opositor Juan Guaidó se ha centrado en lo que él llama el cese de la usurpación, es decir, la salida del presidente constitucional Nicolás Maduro, un gobierno de transición y elecciones libres, respondiendo a los dictámenes de la Casa Blanca y gobiernos aliados. Vamos a ampliar esta información desde Caracas. Luis Tavera nos tiene justamente esa ampliación. Te saludo, Luis. Cuéntanos, el presidente Nicolás Maduro recién volvió a referirse a estos diálogos de Oslo, Noruega. ¿Qué dijo en concreto? Hola Rey, te saludo a ti y a la audiencia que sintoniza en las pantallas de Telesur. El presidente Nicolás Maduro volvió a poner sobre la mesa este tema que sin duda ha sido noticia internacional, ha involucrado además a potencias como a Rusia, China, quienes apuestan justamente por esta solución pacífica en las diferencias políticas que imperan acá en esta nación suramericana. Sin embargo, el presidente Maduro decía que este impacto positivo en la sociedad, esta es una muestra de la verdadera política, y lo cito textualmente, que se debe realizar para poder llegar a un acuerdo en pro de todos los ciudadanos. Esta muestra que ha sido el presidente, nuevamente, esta postura de diálogo, Rey, contrasta totalmente con la agenda violenta que ha protagonizado los actores de oposición, y esto se lleva en contexto justamente el pasado 30 de abril con este intento de golpe de Estado y pretender derrocar a la fuerza la constitucionalidad del país. Internacional han una muestra de que a través de la paz se puede lograr establecer cualquier diferencia, y Venezuela justamente ha sido a través de la democracia que se ha podido evaluar cuál es el sentir de los ciudadanos y qué es lo que quiere realmente el pueblo de Venezuela, a través del voto, por ejemplo, que ha sido una de las muestras democráticas. Este segundo acercamiento que se realiza en el plan político de la nación suramericana, y esta muestra de poder establecer nuevamente el diálogo como solución pacífica. Vamos a escucharlo. 5 meses intensos. También estos 5 meses desde el primer día, yo creo que si se revisan los videos, compañeros, compañeras, camaradas, podrían ver desde el 1 de enero cómo he llamado en múltiples veces al diálogo nacional. El diálogo nacional, que es un concepto, compañera vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, el diálogo nacional es el diálogo con un país entero. El diálogo con todos los sectores sociales, el diálogo con el pueblo, el diálogo con los sectores políticos, sin lugar a dudas, todos. El diálogo con los diversos, con los diferentes, porque uno no solo dialoga con los que piensan como uno, hay que dialogar con los que piensan diferente o muy diferente a nosotros.
Rey, otro de los componentes que también se evalúa en este contexto es justamente este cerco financiero que se denuncia desde el gobierno venezolano, que ha tenido consecuencias negativas. El presidente Nicolás Maduro ha dicho que la Casa Blanca insiste en poder aplicar un golpe de Estado en desarrollo, quebrantar lo que es el modelo socialista, atacar directamente a lo que es los logros en materia de protección social, con el único fin de derrocar la constitucionalidad del presidente Nicolás Maduro. Mientras todo esto sucede, se espera con mucha expectativa qué traerá este nuevo acercamiento entre la oposición de Venezuela, un sector de la oposición de Venezuela y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Mientras todo esto sucede, Rey, el mundo se mantiene atento. Acá en Venezuela, por ejemplo, impera lo que es la tranquilidad, impera la cotidianidad y simplemente también se mantiene esta denuncia de cerco financiero que los venezolanos dicen que solo busca quebrantar el modelo socialista. Muchísimas gracias, Luis, por toda esta información. Vamos a pasar entonces al análisis. Por eso nos acompaña desde Buenos Aires Carlos Aznares, periodista, escritor argentino, director del medio Resumen Latinoamericano. Le damos la bienvenida a Es Noticia. ¿Cómo está, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo a la audiencia de Telesur. Encantado de estar con ustedes de vuelta. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Carlos, ¿por qué es Noruega el nuevo escenario de diálogos entre el gobierno y la oposición venezolana? Tengamos en cuenta que en su momento la sede fue República Dominicana, donde no hubo acuerdo porque, recordemos, la oposición se levantó de la mesa justo antes de firmar el documento final y más recientemente, a través del mecanismo de Uruguay, se apostó por un acercamiento que tampoco ocurrió. ¿Cuál es el escenario ahora? Bueno, Noruega es un país con mucha experiencia en este sentido. Es un país al cual Estados Unidos no puede presionar tan fácilmente como presionó en los diálogos de Dominicana. Hay un factor interesante, que es que Noruega no ha reconocido al señor Juan Guaidó, el títere de la política de Trump para Venezuela. Esto ayuda también a pensar de que Noruega va a jugar un papel bien imparcial en la idea de acercamiento. Esto también demuestra que la solidez de principios y la pericia con la que se ha movido el gobierno venezolano, no cediendo a las presiones internas y mucho menos a las presiones externas, hace que un país como Noruega se interese de participar nuevamente, como lo ha hecho con otros conflictos, y tratar de acercar a las partes, porque evidentemente, como lo dijo recién, estaba escuchando al presidente Maduro, evidentemente cuando hay un diálogo, uno dialoga no solamente con los amigos, dialoga también con los enemigos y trata de convencerlos. Bueno, yo creo que el escenario elegido me parece un escenario serio, y vuelvo a repetir, Estados Unidos no va a poder meter tan fácilmente su mano cómplice para tratar de apurar que las partes no dialoguen o que la parte opositora se retire del diálogo. Yo creo que es un buen augurio lo que está ocurriendo hoy. Usted atinadamente está citando al presidente Maduro, pero mientras el jefe de Estado sigue apostando por la vía dialogada para resolver los problemas del país, Juan Guaidó reitera que todas las opciones siguen estando sobre la mesa. Entre esas opciones, suponemos, por sus enviados a Oslo, está el diálogo, pero también sigue estando la intervención militar estadounidense y el plan de golpe de Estado, como ocurrió el pasado 30 de abril. Carlos, ¿qué características tiene entonces este sector de la oposición venezolana con el que hoy se sienta a dialogar el Ejecutivo? Bueno, la oposición venezolana está a todas luces muy dividida. Hay que solamente meterse en los foros, ver cómo discuten entre ellos y cómo se echan las culpas unos a otros. Y de todo ese sector, el señor Juan Guaidó es el más devaluado de todos. Juan Guaidó va a morir entre dos fuegos. Primero, una parte importante del... Hemos perdido entonces la comunicación con nuestro invitado, Carlos Aznares. Recordemos su perfil. Es periodista, escritor, analista, director de un importante medio online, sobre todo Resumen Latinoamericano, donde evidentemente se reflejan informaciones relacionadas con esta región. Estábamos interpretando también las palabras del presidente Nicolás Maduro. Sobre esa base le preguntaba a nuestro analista cuál es entonces la postura de este sector de la oposición con el
cual se sienta a dialogar en la capital de Noruega el Ejecutivo venezolano. Como lo veíamos allí en el informe que nos precedía, está integrado por el vicepresidente de Cultura, Comunicación y Turismo de Venezuela, Jorge Rodríguez, también el canciller Jorge Arreaza y uno de los gobernadores de este país, el gobernador del estado Miranda, me refiero a Héctor Rodríguez, lo vemos allí en pantalla. Sobre esa base nos estaba dando entonces su opinión, su criterio, el invitado, Carlos Aznares, que nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Recordamos, en Noticia Venezuela, delegaciones del gobierno bolivariano y sectores de la oposición se reúnen en Noruega para continuar los mecanismos de diálogo por la paz y la estabilidad nacional. Retomamos la comunicación con usted, Carlos. Me venía hablando entonces de la figura de Juan Guaidó, representante de esta oposición venezolana en este momento. Sí, yo creo que la figura de Juan Guaidó está muy devaluada nacional e internacionalmente. Incluso a Trump le cuesta trabajo sostener a un personaje como Guaidó, que ha hecho todo lo posible para demostrar que en realidad es un perrito faldero de la política externa, es un hombre sin ideas, sin principios y sobre todo sin propuestas. Esto no quiere decir que la delegación que ahora va a participar en el diálogo en Noruega piense lo mismo que Guaidó. La oposición venezolana tiene distintas características y hay algunos partidos con vieja tradición, por supuesto los de la Cuarta República, que ya han planteado de que ellos van a tratar de dialogar más allá de lo que diga Guaidó y más allá de lo que diga la injerencia internacional. Habrá que ver cómo juega las cartas ahora el señor Trump. Si puede domar o puede intentar presionar para quitarlos de la mesa, o si realmente la oposición, o por lo menos este sector, ha comprendido de que lo mejor que le puede pasar a Venezuela es un planteo de diálogo y reconciliación. Reconciliación no significa ceder posiciones, significa por lo menos pensar en la paz de los venezolanos y venezolanas, que es bien que se lo merecen, porque han pasado durante todos estos años por una injerencia criminal por parte de... Se me está adelantando a la próxima pregunta, porque por allí quiero comenzar a hablar de este escenario geopolítico en que se da esta nueva fase de diálogo. Carlos, sin dudas, han calado en Venezuela el bloqueo financiero de Estados Unidos y las constantes amenazas guerreristas que, por fortuna, han sido frenadas gracias a dos factores, diría yo: el apoyo del chavismo y la Fuerza Armada al presidente Maduro, así como un respaldo internacional que va desde potencias como Rusia y China hasta la misma Organización de Naciones Unidas. Dicho todo esto, y sin la menor intención de adelantarnos a los acontecimientos, Carlos, le pregunto, ¿qué líneas de acuerdo considera usted que no deberían faltar en la mesa de Oslo para que tenga éxito este proceso? Bueno, primero, antes que nada, no se puede aceptar de ninguna manera el planteo que hacen personajes como Guaidó, de que este es un gobierno usurpador, de que hay que convocar elecciones presidenciales inmediatas y que se tiene que ir Maduro, que es lo que están diciendo Donald Trump. Yo creo que una línea de negociación es la que ha planteado el propio gobierno, de anticipar las elecciones del Parlamento, hacer todas las cosas en su medida y en la medida de tiempo que lo imponga la propia Constitución venezolana. O sea, no saltarse la Constitución por presiones externas o internas. Y por otro lado, generar un diálogo en todos los aspectos con los partidos políticos de oposición que no estén en el extremismo, que no estén en los actos criminales, que no hagan campaña fuera de Venezuela para que invadan Venezuela. El caso de María Corina o de Guaidó mismo, o de algunos de los personajes que se mueven con Marco Rubio, por ejemplo. Eso no se puede aceptar de ninguna manera. Por ejemplo, si la oposición acepta de que no tiene que haber intervención extranjera, ese es un buen paso para comenzar a hablar y para, obviamente, hacer concesiones, las que haya que hacer. Nunca aceptar perdonar, por ejemplo, los crímenes que se han cometido contra el pueblo venezolano, porque eso sí, hay que tener atención en eso, de que no el pueblo venezolano no se sienta
dejado de la mano por una negociación de paz. Las negociaciones de paz tienen que ser respetando la Constitución y respetando lo que la mayoría del pueblo pide en estos casos, que es la posibilidad de sentarse a una mesa, dialogar y construir la Venezuela que el pueblo quiere. Carlos, 1.000.000 de gracias por estas reflexiones para el programa Es Noticias de Telesur. Hasta muy pronto. Gracias. Carlos Aznares nos acompañaba desde Buenos Aires. Vamos entonces a marcar una pausa en nuestro programa Es Noticia, pero al regreso Es Noticia Colombia. La Procuraduría General de ese país abre una investigación preliminar sobre el comandante del Ejército General Nicasio Martínez por su presunta participación en la directriz que reviviría las ejecuciones extrajudiciales, conocidas también como falsos positivos. Las secuelas del artículo del diario The New York Times que el gobierno desmerita comprometen cada vez más a altos funcionarios. Lo vamos a ver al regreso. No se vaya, acompáñenos. Tal como adelantábamos, Es Noticia Colombia, la Procuraduría General de ese país abre una investigación preliminar sobre el comandante del Ejército General Nicasio Martínez por su presunta participación en la directriz que reviviría las ejecuciones extrajudiciales, conocidas también como falsos positivos. Las secuelas del artículo del diario The New York Times que el gobierno desmerita comprometen cada vez más a altos funcionarios. A continuación, los detalles. La Procuraduría General de Colombia analizará los elementos expuestos en el artículo del diario estadounidense The New York Times, en el que se advierte sobre una política de incentivos que traería consigo el retorno de los falsos positivos al país. Dicha política involucra directamente al comandante del ejército, Nicasio Martínez. Según el auto de apertura de la indagación, oficiales del ejército han develado que poco después de emitidas las órdenes, comenzaron a identificar asesinatos y arrestos sospechosos. Hacen mención de la muerte de un miembro del grupo paramilitar Clan del Golfo el 25 pasado de febrero y del asesinato del excombatiente de las FARC, Dimar Torres, el 22 de abril. Además de la publicación del New York Times, este fin de semana, la agencia de noticias de Associated Press aseguró que una fuente le proporcionó documentos que revelan que el general Martínez realizó varios pagos a supuestos informantes del ejército para combatir grupos guerrilleros, pero que, en realidad, el dinero llegó a las cuentas de soldados hoy condenados o investigados por ejecuciones extrajudiciales. El gobierno intentó desligar a Martínez del escándalo de los falsos positivos. La víspera, la presidencia de Colombia, a través de su cuenta en Twitter, tildó de falso que el general haya pedido a los soldados que adelanten operaciones letales sin tener la información completa ni la certeza del objetivo, como había denunciado el diario estadounidense. El expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, cuyo gobierno significó la cúspide de las ejecuciones extrajudiciales, aseguró en días pasados que el artículo del New York Times no era más que una estrategia contra el presidente Iván Duque. La justicia colombiana condenó este domingo a 37 años de cárcel al coronel retirado del ejército, Oscar Gómez, por el asesinato de 2 campesinos en 2006, reportados como bajas de guerrilleros en combate. La fiscalía investiga a otros 13 militares que habrían participado en esta acción e intentado encubrirla. Mientras, integrantes de organizaciones sociales entregaron a la Jurisdicción Especial para la Paz decenas de carpetas con material probatorio para que el órgano investigue 152 casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2003 y 2008 en el departamento de Antioquia. Las crecientes denuncias que involucran a altas figuras de las Fuerzas Armadas permiten deducir que la era de los falsos positivos es un capítulo no cerrado aún en la historia de Colombia. Tatiana Portela nos amplía desde Bogotá. ¿Cómo estás, Tatiana? ¿Qué dicen los diferentes sectores sociales tras estas nuevas revelaciones, sumadas a las que ya había hecho el New York Times?
Un saludo para ti, Rey, y para todos nuestros televidentes. Pues frente a la investigación que le ha abierto la Procuraduría a Nicasio Martínez por lo que ha dicho, ha aseverado el periódico New York Times sobre este nuevo caso, o más bien esta nueva reapertura sobre ejecuciones extrajudiciales, pues las organizaciones de derechos humanos, tanto como el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, como el colectivo José Albert Restrepo, han enviado una carta a la Comisión Segunda del Senado de la República exigiendo que se detenga el ascenso del general Nicasio Martínez, al tener, ellos aseguran, pruebas fehacientes de actos de corrupción y ejecuciones extrajudiciales cuando Nicasio Martínez comandaba la 10ª Brigada y la División Primera del Ejército, esto en el año 2004 al 2006. Ellos aseguran que esta conmemoración, o más bien que este ascenso que se le piensa hacer a Nicasio Martínez, va en contra de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, en contra de la verdad y aparentemente, o más bien ellos dicen que esto también va en contra de poder desarticular esa política del Estado, del enemigo interno que se ha instaurado al interior de las fuerzas militares y que ha desembocado, entre otras muchas cosas, en estos crímenes de lesa humanidad, ejecuciones extrajudiciales o mejor conocidos como falsos positivos. Pero a esa noticia le quiero agregar que el día de hoy, usted ya lo mencionaba, que también fue enviado a la cárcel por 37 años de prisión a Óscar Orlando Gómez, quien era general retirado, quien también está involucrado en ejecuciones extrajudiciales por 3 personas que fueron asesinadas y presentadas como muertas en combate, esto en el año 2006. Lo que dicen analistas, académicos y quienes han representado a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales es que esto es una prueba fehaciente, Rey, de que aquí no se trata, como dijo el presidente Iván Duque, de manzanas podridas. Ellos aseguran de que esto se trata de todo un conjunto, toda una política que se ha gestado al interior de las fuerzas militares para estos actos, estos crímenes de lesa humanidad, como los conocemos en el país, como ejecuciones extrajudiciales. Las cifras de la Fiscalía dicen que son aproximadamente 2.322 ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas militares. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos dicen que van en más de 40.000 ejecuciones extrajudiciales, una cifra que es de verdad o es escabrosa en ese sentido, y que si se revela estas pruebas del New York Times, pues lo que evidencia es que este nuevo actual gobierno no hace una retrospectiva, o más bien no hace un análisis sobre lo que está pasando al interior de las fuerzas militares, sino que dice que esas afirmaciones del New York Times e incluso las denuncias que han hecho organizaciones de derechos humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos es solamente la representación de que se quiere bombardear, así lo dicen ellos, a las fuerzas militares y deslegitimar el proceso que realizan esas fuerzas militares al interior en Colombia. Por su parte, lo que dicen organizaciones de derechos humanos es que aquí lo que se tiene que hacer es un cuestionamiento sobre el actuar en más de 20 años de las fuerzas militares con la población civil y cómo se ha usado o se ha instrumentado la guerra para poder dar de baja a estas personas, a esta sociedad civil que se ven inmersas en medio de esta política criminal, así lo señalan las organizaciones de derechos humanos. Rey. Muchas gracias, Tatiana. Vamos a pasar al análisis. Nos acompaña Luis Eduardo Celis, catedrático, miembro del Frente Amplio por la Paz. Está con nosotros desde la capital colombiana. ¿Cómo está, Luis Eduardo? Bueno, muy buena noche a ti y a toda la teleaudiencia de Telesur y bueno, muy agradecido por el seguimiento que ustedes hacen de los temas de Colombia. El agradecimiento es nuestro porque nos acompañe. Ya no solo es el influyente New York Times el que alerta sobre el resurgimiento de ejecuciones extrajudiciales en Colombia. La agencia The Associated Press recién reveló que los documentos de la Oficina del Fiscal de Colombia muestran que el general Nicasio Martínez en 2005 había aprobado al menos otros 7 pagos cuestionables, lo decía también Tatiana, a militares que hoy son condenados o sujetos a investigación. Pero el gobierno de Iván Duque lo niega de plano. Le pregunto, ¿qué argumentos sólidos tiene el Ejecutivo para sostener esta versión? Bueno, pues estamos nuevamente ante una situación muy delicada que ha sido puesta en evidencia por un artículo de un periodista del New York Times hace pocos días, hace exactamente una semana, lo cual ha generado pues reacciones en Colombia y nuevamente, digámoslo, una preocupación por lo que es el desempeño de la fuerza pública en la confrontación contra los ilegales en Colombia, que son de muy variado tipo. Desafortunadamente la sociedad colombiana no es una sociedad que tenga, digámoslo, un orden de convivencia democrático, sino que
como el mundo sabe, nos ha caracterizado varias dinámicas de violencia que han, digámoslo, sido la constante de nuestra historia contemporánea. En ese marco, pues es que se enmarca este debate de un hecho relativamente reciente, documentado por organismos de derechos humanos, documentado por la Fiscalía colombiana, y es el compromiso de militares activos en la ejecución de civiles que fueron, digámoslo, demostrados como personas dadas de baja en combate, y pues la justicia ha venido demostrando que no es así. Y por los últimos hechos que han pasado en estas últimas semanas, se evidencia una preocupación que pues le corresponde a los organismos de investigación en Colombia, a la Procuraduría, a la Fiscalía, ubicar con precisión qué es lo que ha pasado, porque eso implica a los más altos mandos del Ejército y por supuesto la responsabilidad política del gobierno de aclarar y de poner, digámoslo, la cara ante estos cuestionamientos, y eso está en curso, ¿no? La Procuraduría también, como tú lo has informado, ha tomado ya cartas en el asunto y muestra la gravedad de las denuncias, y un tema que pues para nada es intrascendente y que debe ser aclarado en los organismos judiciales colombianos, y por supuesto que también hay un debate en curso en el Congreso, ¿no?, sobre la responsabilidad del gobierno en esta situación. Sin embargo, les repregunto, Luis Eduardo, el gobierno del presidente Duque niega todo esto de plano. ¿En qué se basa para negarlo? Bueno, pues el gobierno ha dado sus explicaciones, ha salido en defensa del comandante del Ejército y en defensa del desempeño del ministro de Defensa, pero eso es un tema que va más allá de una defensa política, y yo creo que ya está en curso en investigaciones disciplinarias y judiciales, que son las competencias de la Procuraduría y de la Fiscalía colombiana, porque aquí también ya se ha hablado de que son militares activos los que han dado información de la posibilidad de que se vuelva a recurrir a prácticas, digámoslo, de no cumplir de manera estricta el derecho operacional en el curso de las operaciones militares, y que eso podría ser un nuevo ciclo, digámoslo, de agresiones contra civiles para mostrar resultados en la lucha contra las diversas formas de expresión de ilegalidad y violencia que hay en Colombia, que por supuesto tienen que ser enfrentadas, pero enfrentadas en el marco del Estado de Derecho y con un apego estricto al cumplimiento de la ley y a los manuales de desempeño de la fuerza pública, en los cuales se ha trabajado durante muchos años, ¿no? O sea, la fuerza pública colombiana tiene unos manuales operacionales, tiene unos procedimientos, tiene unos mecanismos, porque pues las hostilidades deben ser conducidas en estricto apego a la legalidad y al marco de derechos humanos y del DIH. Entonces todo esto es lo que hoy en día se cuestiona, de si realmente la fuerza pública está cumpliendo debidamente esos protocolos o está nuevamente incurriendo en prácticas ilegales como las que ya han sido documentadas y juzgadas en la justicia colombiana. Ya lo decía nuestra corresponsal, desde la bancada de la oposición se busca frenar en el Congreso el ascenso del general Martínez, señalado como artífice de ejecuciones extrajudiciales y aún activo. En paralelo son cerca de 2.000 los casos de militares involucrados en falsos positivos acogidos por la JEP, mismo órgano que tiene en su haber un informe que revela que el 97% de los casos investigados ocurrieron entre 2002 y 2008, durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, principal mentor del actual jefe de Estado. Y aquí me voy a detener para preguntarle cuán vigente está entonces la filosofía de los falsos positivos en el seno del Estado colombiano. Pues hay que decir con claridad que en esta larga confrontación agentes estatales colombianos no se han apegado al respeto de la ley y de sus responsabilidades como servidores públicos, sino que han incurrido en prácticas ilegales. Ese no es un tema nuevo, eso ha sido una constante, desafortunadamente, en esta larga confrontación. Hay que decir que estas dinámicas de violencia en los años 60, 70 y 80 fueron muy inspiradas por la visión de un enemigo interno, de la doctrina de seguridad nacional, y que eso, aunque se ha reducido mucho, creo que mantienen rezagos en instituciones del Estado colombiano, que siguen viendo a personas de izquierda, a movimientos sociales como enemigos, ¿no? En ese marco es que se han dado estas actuaciones.
Por supuesto también que el Estado colombiano ha trabajado mucho internamente para que los funcionarios públicos se apeguen al Estado de Derecho, al respeto de la ley, al cumplimiento de protocolos. Pero como vemos, siguen saltando alarmas como las que ha saltado en las últimas semanas sobre posibles directrices que llevarían a la nefasta práctica de volver a prácticas ilegales como esta de las ejecuciones extrajudiciales. Un tema que no es menor. Mira que la cifra de la Fiscalía habla de por lo menos más de 2.300 casos investigados, documentados, que se vienen sancionando en la justicia colombiana, que militares están en este momento en la JEP y han recobrado su libertad bajo el compromiso de reconocimiento y de construir la verdad. Entonces, ese es un tema que insisto, debe ser tratado en los organismos judiciales y disciplinarios, y también es un tema que se debate, por supuesto, en el Congreso, y en el cual el Congreso debe tomar estricta, interés y debate, porque no es un tema menor. Habiendo hecho todo este panorama, Luis Eduardo, le pregunto, ¿cómo se podrá avanzar en Colombia en aras de la paz cuando hay un gobierno que sigue apostando a la guerra? Bueno, desafortunadamente yo creo que nuevamente el péndulo de la política colombiana ha girado hacia posiciones, donde lo que prima son la intensificación de la mano dura y de la persecución, y mucho menos el ir a la raíz de los problemas y de buscar sometimientos y negociaciones. Yo creo que venimos de un gobierno como el del presidente Santos, donde se avanzó de manera extraordinaria con el acuerdo de paz con las FARC bajo la figura de diálogo y negociación, donde se intentó el sometimiento de las bandas criminales, lo cual desafortunadamente no prosperó, y hemos vuelto un poco al péndulo donde el énfasis está en la doctrina de seguridad, que por supuesto se requiere una doctrina de seguridad, se requiere una doctrina de combate a la ilegalidad, pero también eso tiene que estar ligado a reformas y a la capacidad de que el Estado funcione de manera democrática en el territorio. Ese no es exclusivamente un tema de seguridad, es también un tema de políticas sociales, de inclusiones, de concertaciones, pero desafortunadamente este gobierno está muy alejado de ese esquema. Luis Eduardo, muchísimas gracias por su tiempo para Telesur. Hasta pronto. Bueno, muy amable. Buenas noches. Muy buenas noches. Luis Eduardo Celis, catedrático, miembro del Frente Amplio por la Paz. Otra pausa en nuestro programa es noticia, pero al regreso, recuerde, vamos a hablar de Europa. ¿Por qué es noticia Europa? Tras las elecciones al Parlamento Europeo celebradas la víspera, el mapa político de esa región se reconfigura. El fin del bipartidismo, el ascenso de liberales y verdes, así como un crecimiento de fuerzas euroescépticas con la extrema derecha a la cabeza, son algunos de los resultados que vamos a analizar al regreso de la pausa. Se lo contábamos, es noticia Europa. Tras las elecciones al Parlamento Europeo celebradas la víspera, el mapa político de esa región se ha reconfigurado. El fin del bipartidismo, el ascenso de liberales y verdes, así como un crecimiento de fuerzas euroescépticas con la extrema derecha a la cabeza, son algunos de los resultados. Vamos a revisar cifras. El grupo del Partido Popular Europeo ganó la Eurocámara, pero solo obtuvo el 24% de los votos, por lo que ocupará 180 asientos, 36 menos que en los comicios de 2014. Por su parte, la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas obtuvo el 19,3%, o sea, 145 escaños, 40 menos que en el periodo anterior. Esto evidencia un considerable descenso de las dos mayores agrupaciones del Parlamento regional, ahora obligadas a establecer pactos con otras fuerzas políticas. En tercer lugar quedó la Alianza de los Demócratas y Liberales, con 109 puestos, 40 más que en 2014, y los Verdes en cuarto,
con 69, es decir, 17 más. En el quinto lugar se encuentran los conservadores y reformistas, con 59 asientos, seguidos de los euroescépticos, de Europa de las Naciones y de las Libertades, 58 escaños, y de Europa de la Libertad y la Democracia Directa, 54 curules. El Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria, Izquierda Verde Nórdica, solo obtuvo 39 escaños y el resto lo ocuparon candidatos independientes. Si bien la ultraderecha contraria al proyecto de integración de la Unión Europea no cuenta con la cantidad de curules necesaria para tomar decisiones determinantes, obtuvo un respaldo que a muchos preocupa. Esta corriente ideológica ganó terreno en naciones como Hungría, Polonia, Reino Unido, Italia y Francia, y ahora amenaza con formar un frente unido con Matteo Salvini y Marine Le Pen a la cabeza y enfocado en la defensa de posturas extremistas, xenófobas y contrarias al bloque regional. Aquí destaca la participación de alrededor del 51% de los 427 millones de ciudadanos que han sido convocados. Es la mayor registrada en años. Pero vamos a ver ahora qué sigue en agenda. Para este martes está prevista una reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. Van a analizar los resultados de los comicios e iniciarán el proceso de nominación de los candidatos que ocuparán los cargos directivos del bloque. El 2 de julio en Estrasburgo, Francia, sesionará el primer pleno del nuevo Parlamento y sus miembros deberán elegir a un presidente y 14 vicepresidentes. El 15 del mismo mes, el máximo representante de la Comisión Europea será seleccionado. Deberá pronunciar su primer discurso a mediados de octubre. Vamos entonces al análisis de este tercer tema de Es Noticia. Nos acompaña el doctor Adalberto Santana, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo le va aquí atendiéndoles a su llamado? Muchísimas gracias por su atención, doctor. Tras estas elecciones, ¿qué Europa se presenta ante los ojos del mundo? ¿A qué se debe, por ejemplo, este ascenso de las derechas locales? Bueno, estamos, creo, viendo una recomposición en Europa Central, básicamente, es decir, en los países como Francia, como Italia, como Austria, incluso Alemania, donde ha habido una baja credibilidad por los partidos tradicionales y han surgido nuevas fuerzas, pero estas nuevas fuerzas orientadas mucho más hacia una posición extrema, una posición derechista, una posición conservadora. Hay una serie de marcos sociales, culturales que han predominado en la Europa en los últimos años, que a mi entender han ido configurando un nuevo replanteamiento de estos sectores de las derechas neoconservadoras europeas. En lo particular, pensemos el flujo migratorio que ha venido de Siria, por ejemplo, del conflicto que ahí se ha dado, o del conflicto en Irak o en Afganistán, que ha generado una xenofobia en diversos países de la Europa Central, generando entonces una reacción que políticamente vemos cómo se desacreditan los partidos tradicionales y emergen con fuerza partidos que tenían antes una menor presencia en los parlamentos y que hoy ocupan posiciones mucho más fuertes. Eso sería uno de los elementos que estaríamos viendo de esta reacción ante la amenaza externa para los sectores conservadores. La llamada amenaza externa para los sectores conservadores que también son contrarios al proyecto de Unión Europea. ¿Significa esto entonces que está en riesgo dicho proyecto? Claro, porque estos sectores conservadores no quieren una europea abierta, uno donde sean incluyentes, donde los de origen árabe, de origen musulmán o de origen africano sean partícipes de esa Europa, sino al contrario, tratan de excluirlo, y entonces encontramos una cerrazón ante esas posiciones, de estas posiciones conservadoras que no quieren identificar a Europa con otros países periféricos, y entonces se encierran en sí mismos. Y ese es, a mi entender, algunos resultados de lo que hoy estamos viendo. Sin embargo, también hay otra serie de elementos que habría que destacar, que también los ecologistas, por ejemplo, la Europa ecológica, va a ir alcanzando mejores posiciones en la juventud, que es la que se va a expresar también políticamente en estos sectores.
Ahora bien, doctor, hay algo que llama poderosamente la atención y es el hecho de que los instaurados en los gobiernos locales de estos países de Europa, donde hay un resurgir de la derecha y la extrema derecha, tampoco son gobiernos que pudiéramos decir son de izquierda. Entonces, ¿qué está pasando con la izquierda en Europa? Que no cuaja, no logra cuajar ni siquiera a nivel local, pero tampoco a nivel regional. Sí, yo diría que lo que estamos viendo son también una recomposición de las izquierdas tradicionales como de las nuevas izquierdas. Por ejemplo, sabemos que en Francia, para mencionar un caso, pues el Partido Socialista francés ya no es el partido tradicional que aglutinaba a buena parte del electorado francés, y que la izquierda moderna, como Francia Insurrecta, pues tampoco es la que logra aglutinar a los nuevos sectores de izquierda. Muy por el contrario, hoy algunos sectores se han pasado del conservadurismo a las posiciones de la ultraderecha, o bien los jóvenes se han ido hacia las posiciones de una Europa ecológica, es decir, de los verdes, que es la que ha ido impulsando y obteniendo mejores resultados, que en el caso de Francia ha llegado a ocupar la tercera posición. Habiendo hecho esta valoración, doctor Adalberto Santana, ¿qué se viene para los próximos años en Europa con este nuevo Europarlamento? Pues particularmente en el caso de Francia, que lo que se va a ver en el año 2022 son las elecciones, y vamos a ver si Emmanuel Macron logra resistir el embate de la derecha. Actualmente, con los partidos como son precisamente el partido de Marine Le Pen, pues hay casi un equilibrio de fuerzas entre lo que representa la República en Marcha de Macron y lo que representa Marine Le Pen, que es el sector conservador francés. Y decíamos, en tercer lugar, pues aparecen los verdes ecologistas y después la izquierda insurrecta, ¿no? Que serían también elementos que podrían provocar nuevas alianzas, tanto de sectores progresistas, ecologistas, como también de los sectores conservadores de la derecha. Igual pensemos que en el caso de España, pero en el caso de Grecia tenemos, por ejemplo, un Alexis Tsipras que ya está llamando a elecciones municipales anticipadas, ¿no? Y el caso de Italia con Matteo Salvini, que también es de derecha, incluso está proponiendo un bloque unitario con todas las derechas regionales que se han potenciado en estas elecciones europeas. Ha habido un reajuste en todos los órdenes y evidentemente esto genera pues una inestabilidad electoral, una presencia en los parlamentos, en los municipios, en los ayuntamientos, y se tiene que convocar a estas nuevas reagrupaciones que se van a ir formando en este torrente donde Europa se ve convulsionada políticamente en estos días. Doctor, gracias por estas palabras para Telesur, por este análisis que le acaba de ofrecer al programa Es Noticia. Gracias a ustedes. El doctor Adalberto Santana nos acompañaba desde la capital mexicana. De esta manera ponemos punto final a su programa Es Noticia de Telesur, no sin antes contarle a través de imágenes algo que también fue noticia durante esta jornada de lunes. Hasta la próxima.